Entonces, a grandes rasgos, podríamos decir que, bueno, que los grupos olmecas fueron los primeros en usar el jade, 1400 a.C. al 400 a.C., ocupados, bueno, principalmente en Veracruz. Hay otras zonas del territorio de México que estuvieron los olmecas, pero me voy a hacer referencia a esta zona de Veracruz. Siempre se han dicho que, bueno, que es el grupo que es la madre de la civilización mesoamericana. Eso principalmente porque son los primeros que construyen estas ciudades y comienzan a predominar como unas ciertas creencias, que entre ellas está el culto al jaguar, las deidades asociadas a la agricultura y el uso del jade, ¿verdad? Como un símbolo religioso. Entonces aquí tenemos una imagen, una fotografía aérea donde se ven estos tres sitios, Tres Zapotes, La Venta y San Lorenzo, que son como de los principales olmecas en la región. Y tenemos el río Motagua. Desde ahí se llevaban jade para trabajarlo en esa zona, en esos sitios. Y ahí empiezan como las preguntas, ¿verdad? ¿De qué forma ellos sabían que había estos materiales? O con quiénes era que estaban comercializando esas piezas o esos materiales. Se cree, o bueno, se ha dicho que a través del tiempo, como se han movilizado las poblaciones, ¿verdad? Cazadores recolectores a través del territorio, en algún momento conocieron estas fuentes o estos materiales y desde ahí comenzaron a tener esta preferencia o a Claro. relacionar simbólicamente. Dígame, perdón. No, no fui yo. Adelante. Es que alguien prendió el Ajá. micrófono por error, pero no fui yo. Ok, Adelante. listo. Entonces, bueno, estoy tratando de repasar un poco la parte mesoamericana así rápidamente. ¿Qué es lo más importante de destacar en este caso con las poblaciones olmecas? Bueno, hay un trabajo, un artículo sobre el simbolismo del jade para estas poblaciones, y algo que hace hincapié es en, primero, el hacha agrícola. Es un hacha que que se usa para trabajar en el campo, con grabados o con incisiones, eh, tratando de representar algún personaje. Eh, estos, estos personajes se han asociado a una posible deidad o una deidad del maíz. Hay varias representaciones donde se ven como eh, esta de maíz que nace, ¿verdad? Las hojas, algunas representaciones en los tocados que pareciera indicar de que estas piezas están, o esta deidad es algo asociado al maíz. Y también el autor habla de que las ofrendas que se están encontrando no están asociadas directamente a alguna persona, sino simplemente es como son depósitos rituales donde se colocan las hachas de forma ritual, ¿verdad? Claro está, pero posiblemente representando lo que es los granos del maíz. Entonces estas hachas, por un lado, tienen a una deidad dibujada del maíz y por el otro lado, en sí mismo, representan un grano del maíz. Entonces eso es muy interesante para luego verlo, el tema de la forma del hacha. Obviamente el jade, por su tonalidad y su aspecto, también se asociaba a la fertilidad, al agua, o, a, a las cosechas, ¿verdad? Cuando ya está listo ¿cómo se llama? Estos cultivos para cosecharlos. Bueno, entonces, eh, tal vez al final podemos volver a retomar alguna pregunta que tengan, lo que sea, sobre estos grupos olmecas. Luego brincamos a los mayas de general, ¿verdad? En forma general.
del 1000 antes de Cristo al 250 después de Cristo. Estos grupos ya se ve un uso diferente del jade, no solo un tema de un depósito ritual en alguna zona, un edificio, un sector, sino que más bien se ve asociado a las personas, directamente en el cuerpo de las personas, como ya sean orejeras, collares, pero únicamente el jade ha sido utilizado por gobernantes o la élite. Hay otros tipos de rocas de color verde, pero en este caso los gobernantes y los grupos de élite siempre buscaban el poder tener alguna pieza de jade. Y estos, en forma general, se han entendido como un concepto de abundancia, de vida. A veces representa el agua, el maíz, ¿verdad? Vuelve al concepto olmeca del maíz, vuelve acá, y también del alma. Y hay varios glifos y varias representaciones donde se ve, se asocia el jade directamente al alma, al suspiro. Y bueno, siempre hay un tema de cosmovisión del mundo, del centro del mundo, como en algunas ofrendas rituales se presenta el jade, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo que vamos a tal vez darle más importancia es al tema de cómo las dinámicas sociales de la región van a llevar el comercio del jade a través de todo el territorio, ya sea hacia el norte o hacia el sur del río Motagua. Aquí hay varios sitios que son importantes para la región en el tema del comercio del jade, pero vamos a señalar dos muy importantes, que sería Taquila Abaja y Copán. En el caso de Tak Ali Abaj, bueno, no soy muy bueno para pronunciarlo, pero ahí lo pueden leer ustedes. Este sitio se encontró un enterramiento de un gobernante y fue sumamente importante para nosotros desde Costa Rica el hecho de las ofrendas que tenía. Principalmente este colgante que se ve aquí al lado derecho. Estamos hablando de que ese enterramiento se fecha más o menos entre el 1000 antes de Cristo al 251 antes de Cristo, que se habla de que es un heredero. Este individuo que está aquí enterrado es un heredero o heredera, ¿verdad? Creo que sí era, no se pudo identificar, de la cosmogonía olmeca, porque tiene ciertos indicativos en el resto de ofrendas, y bueno, en la investigación que ellos hicieron ahí en el sitio, de que tiene aspectos olmecas y mayas. Es como uno de esos eslabones que hay entre estos dos grupos. Y se tiene este colgante abimorfo con la cabeza del zopilote en la parte superior y la forma del hacha en la parte inferior. Esto es importante para nosotros porque este estilo es muy recurrente en Costa Rica, y en la zona maya dejó de ser recurrente. Pero bueno, luego lo vamos a mencionar. En el caso de Copán, Copán, bueno, su mayor su ocupación fue entre el 400 800 después de Cristo, pero algo de que es de sumo interés es que estos gobernantes de este sitio, las poblaciones que habitaron acá en esta región, lograron controlar entre Quiriguá y Chalchuapa toda esta región que vemos aquí marcada. Lograron controlar a tal punto de que ellos administraban
las fuentes de jade, las rutas de comercio hacia la parte norte y hacia la parte sur. Y anteriormente de que estuviera como este control, lo que había era en el río Motagua, varios asentamientos y talleres controlados o administrados por jefes locales que daban lo de la distribución del jade. Pero ya fue Ecopan el que logró controlar la región y poder establecer estas rutas de comercio. En esta zona del río Motagua, los sitios, los asentamientos o talleres que se han encontrado, lo que vamos a ver es muchos de estos hachas, formas de hachas a medio trabajar completamente, son desgastes lo que les hacen, no completan la forma, ¿verdad? No las pulen. Hay muchos desechos de jade, así es como se han recolectado, así es como se ven en esa zona del río Motagua, en los talleres. Y eso es algo que es sumamente interesante, ¿verdad? En la zona del río Motagua, los talleres no están exportando las piezas terminadas. Ellos hacen las preformas o ciertos desgastes y lo que exportan a las zonas, los talleres mayas de la parte norte, es esta preforma para ya luego ya cada quien puede hacer su trabajo cortando la pieza, haciendo los diseños, seccionando, etc. Y en el caso de Costa Rica, es muy interesante el poder verlo de esta forma, porque aquí en Costa Rica siempre se ha discutido el hecho de que aquí no hay talleres, de que aquí no hay desechos de jade, de talla, ¿verdad? De preformas o lo que sea. Y uno dice, claro, ahora viéndolo así, uno dice, claro, aquí es complicado el encontrar talleres tan completos, ¿verdad? Con desechos de todos los niveles. Sí, lo que están llegando acá son las preformas ya a medio terminar, ¿verdad? O bastante avanzadas. Entonces aquí no vamos a encontrar un taller como los que se están encontrando ahí en esta zona del río Motagua. Entonces es para ir visualizando el tipo de comercio que se está dando en la región, que estas poblaciones controlaban muy bien lo que iba a salir. De hecho, se habla, en varios talleres se han encontrado hasta recortes, porque posiblemente una roca tenía una mancha o algo que no era como tan grato, ¿verdad? Para la pieza que se iba a tratar de trabajar, entonces la recortaban, la eliminaban y dejaban la otra sección para exportar. Igual los tonos, ¿verdad? Entre el tono jade imperial, era únicamente para los gobernantes o la élite de los grupos más altos. Entonces esas piezas o estos bloques que se encontraban eran casi que guardados para ese fin y no eran simplemente comercializados ahí a lo que fuera. No era que alguien podía llegar y decir, bueno, vengo a recoger jade, ¿verdad? Si me dan permiso, no. Esas zonas eran sumamente controladas. Y recuerden que los grupos mayas tenían personas dedicadas a la guerra, ¿verdad? Eran militares completamente. Entonces, sí, el control era muy estricto para el comercio del jade. Y, y en el caso de esto, hay que tratar de entender que no solo el jade era lo que se estaba comercializando hacia arriba y hacia abajo. También hay obsidiana, hay cacao, hay pedernal, hay textiles, hay de todo lo que se pueden imaginar. Se estaba comercializando por estas rutas, ¿verdad? No son únicamente o exclusivamente para el jade. Y esto también va a ser interesante el poder relacionar algunos productos de valor para intercambiar el jade. En el caso de Costa Rica, siempre se ha preguntado de qué es lo que se está intercambiando por el jade, porque allá no se encuentran piezas de estilo costarricense,
Entonces, posiblemente son productos perecederos. Y lo que vamos a ver, creo yo, ¿verdad? Que es el modelo que nosotros estamos trabajando, es el cacao. El cacao es sumamente importante para comercializar hacia estas zonas. Luego lo vamos a ver con algunas otras cosas como evidencias. Pero siempre se ha hablado también del cacao como una moneda de intercambio. Hay otros productos que siempre se han mencionado, que son las plumas del quetzal y conchas marinas, que también son de uso ritual o de grupos de la élite. Pero bueno, ya eso es algo que se puede ir trabajando en la investigación. En el caso del cacao, es algo que se ha visto en otros sectores que es sumamente apreciado y comercializado por toda esta región. En el caso de Costa Rica, aquí se han encontrado piezas mesoamericanas. Estas en especial son olmecas, pero es a veces complicado el tratar eh, de decir, bueno, fue que los olmecas se trajeron las piezas allá por el 1000 antes de Cristo y se las trajeron para acá. ¿Por qué es complicado? Porque siempre ha aparecido este tipo de piezas, o bueno, las que han aparecido en contextos arqueológicos, porque la mayoría son huaqueadas y no podemos asociarlo a algún fechamiento o algún sitio en particular. Las que se han logrado encontrar en contextos arqueológicos son muy tardías, son posteriores, creo yo, al 300 después de Cristo, y en este caso ya las poblaciones mesoamericanas olmecas ya tal vez no estaban en esta zona del territorio o no tenían esta capacidad para poder comercializar el tipo de piezas. Pero en particular la pieza que está abajo, que se conoce como una cuchara olmeca, presenta glifos mayas. Y esto es algo particular en muchas piezas que se retrabajan. Entonces, pensándolo así, uno podría decir, bueno, encontraron piezas, ¿verdad? Grupos mayas encontraron piezas y obviamente tienen un gran valor para ellos porque es de jade y posiblemente lo retrabajaron y de alguna forma se volvieron a utilizar a tal punto de que llegan acá a Costa Rica en algunas de estas intercambios que se hacían. También tenemos estos discos, en este caso es un disco maya. Hay un colega arqueólogo de apellido Mora que nos ha ayudado a leer estos glifos o a traducir, ¿verdad? Estos glifos. Y tal vez lo importante acá es que se ha asociado a un sitio arqueológico que se llama Perú, Perú Huacá, en el Petén de Guatemala. Y este sitio para la región maya tuvo un rol importante en temas de conflictos y luchas y cuestiones entre Tikal, Calakmul y Perú Huacán. O sea, esos sitios fueron como bastantes importantes en esta zona. Y algo que tenía este sitio en particular era el comercio del cacao y de textiles. Entonces, el que aparezca este tipo de piezas en la zona de acá de Costa Rica y que sea un sitio donde su principal fuente de producción era el cacao, entonces podría nuevamente relacionarnos el intercambio, las relaciones a través de rutas de comercio del jade y del cacao y posiblemente otros productos que se pudieran también intercambiar. Pero bueno, entonces ya si tratamos de pasar rápidamente por la parte mesoamericana, hay mucho, mucho por decir, pero por ahorita entramos a lo que serían contextos de jade en Costa Rica, contextos arqueológicos que se han excavado y que
son muy importantes para poder hablar sobre el comercio y las poblaciones, cómo usaron el jade. En este caso tenemos Don Sergio, excavados. perdone, Dígame. don Sergio, ¿me escucha? Sí, Vamos a abrir el periodo de preguntas. Entonces, claro, la claro. dinámica usualmente es que en su indicador ahí, cada uno de ustedes puede levantar la mano virtual, no físicamente, sino la mano virtual, la pueden levantar allí en el indicador de la aplicación y nos hacen saber. Hola, buenas Sí, Hola. noches. te escuchamos. Quería hacerle pregunta con respecto a los colores del jade. ¿Esos Colores. son la misma Ujú. piedra o, o son diferentes? Es que eso nunca me quedó muy claro. ¿A qué se deben los diferentes coloraciones que hay? Ujú. Gracias. Sí, bien. Este, bueno, el jade es una roca metamórfica. Esto quiere decir que hay varios minerales que se mezclan y que a alta temperatura y con mucha presión se fusionan y luego salen a través de una falla y a la hora de enfriarse, bueno, ya termina de tener como estas propiedades particulares. Estas mezclas no son completamente homogéneas, entonces uno va a poder ver manchas, líneas, como fluidos, y eso es algo que llamó mucho la atención, que parecía como, ¿verdad?, el agua ahí en la roca. Y estos diferentes minerales es lo que le da diferentes tonalidades. Entonces, lo importante para definir si es jadeíta o nefrita o estos minerales es la estructura y la composición de ciertos elementos, presenta ciertos elementos. Entonces, yo puedo tener un jade analizado física y químicamente y los otros minerales le aportan simplemente un aspecto, no afectan su estructura. Entonces, claramente es jade con tonos que pueden variar desde casi el negro al morado. Entonces tenemos verdes, blancos y muchas variedades de color de jade. Bien, muchas gracias. Teníamos una pregunta de don Ricardo Howell. Don Ricardo, ¿estás por ahí? Sí, buenas noches, gracias. Nada más para confirmar que la única fuente de jade para Mesoamérica era el río Motagua, no hay ninguna otra. Uh-huh. Bueno, recientemente, con las investigaciones y análisis que se han hecho directamente a las piezas, es algo particular porque se tienen muestreos en diferentes zonas del río Motagua, de diferentes jades, colores de jades y todo esto, ¿verdad? Y al analizar piezas, hay unas que aparecen como no identificadas. Entonces, en muchos momentos se creyó de que de esas fuentes podían estar fuera de la zona del río Motagua. Luego otros investigadores analizan más y dicen, no, claro, es que esta fuente del río Motagua es un poco heterogénea, entonces en 1 metro cuadrado puede variar la concentración de ciertos minerales que le dan, o sea, que no pueden llegarse a identificar directamente a las piezas. Y entonces hay mucha especulación de que si es la única fuente o no. Recientemente se han descubierto en las islas del Caribe fuentes de jadita y creo que en la parte sur, ahorita no recuerdo si era Colombia o Venezuela, que también se encontraron fuentes de jadita. Entonces, faltaría ahora comenzar a trabajar estas fuentes, analizar y comparar con piezas trabajadas acá, a ver si el río, esta zona del Motagua, fue la única efectivamente que se explotó por las poblaciones mesoamericanas o si había un comercio marítimo con las islas del Caribe.
Bien, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de don Exxon Quesada. Nada más una aclaración. En este momento hay 215 personas conectadas, 25 de ellas en apariencia son de diferentes países de Centroamérica, guías de otros países, por lo que les voy a agradecer cuando hagan la pregunta, por favor, si este servidor no dice el nombre porque su usuario tiene nombre de teléfono, les voy a pedir que digan su nombre y su país, por favor, para que se identifiquen más sencillamente. Muchas gracias. Adelante, don Exxon. El jade tenía el mismo valor que el oro, o dependiendo de la sociedad y el contexto en el tiempo. Sí, correcto. El jade, bueno, ahí ya lo vimos que fue trabajado primero por los olmecas cerca del 1400 antes de Cristo. Entonces, si vemos en relación del oro, que fue sumamente reciente en comparación, no hay una, ¿cómo decirlo? Una línea del tiempo donde nosotros podamos decir, ah, bueno, sí, fue prácticamente lo mismo, ¿verdad? Lo que sí se tiene claro en el caso de Costa Rica es que sí hay una división entre el 800 después de Cristo al 900 después de Cristo, cuando aparece el oro, sí hay una completa, o sea, desaparece el uso del jade y queda únicamente el uso del oro. Eso luego lo vamos a ver. Entonces sí hay una, sí se puede decir que, bueno, que se desplazó el jade, pero esto es por un tema ya de comercio que había en la región y no por una preferencia. Entonces, si eran piezas, las de oro y jade eran sumamente valiosas, solo que por poblaciones de épocas muy diferentes. Gracias. Tenemos la pregunta de don Beto Ramírez. Adelante, don Beto, con su pregunta. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué características tiene el río Motagua para que sea el principal lugar de donde se obtenía el jade? Gracias. Don Beto, perdón, ¿de qué país? De Costa Rica, de Cartago. Gracias, don Beto. Muchas gracias. Sí, esto no es un tema tal vez de río, sino es más que un tema de geológico, ¿verdad? De conformación del territorio. Cuando se conformó esta zona del río Motagua, o el valle del Motagua, hay un fallamiento bastante grande del terreno y por ahí fluyen el jade, ¿verdad? Y cuando se enfría, ya toma esta apariencia de roca o mineral que luego es utilizado por las poblaciones que habitaron esta zona. Pero no es por un tema del río, sino por la conformación o cómo se conformó el valle de Motagua y lo que es actualmente el río. Gracias. En este caso tenemos una pregunta de Triróptera. Por favor, Triróptera, adelante. Buenas noches. Primero que todo, muchas gracias. Su nombre, por favor. Su nombre, por favor. José Pablo de Costa Rica, Heredia. Gracias. Sergio, una consulta. El jade que nosotros llamamos jade de Costa Rica, que se cree que lo trabajaban o lo extraían del río Barbilla, ¿es propio de la zona, al igual que el jade que llamamos jade Guanacaste, o sigue siendo producto del intercambio? Muchas gracias. Sí, bueno, en el caso hay como tal vez definir o separar qué se conoce como jade y qué es mineral conocido como jadeíta. La jadeíta es estas rocas verdes que vienen del río o del valle de Motagua, el río Motagua. Entonces, por su conformación y su estructura físico-química, es definido como jadeíta. En el caso de Costa Rica, hay muchas personas que lo llaman jade a cualquier roca verde que tenga bastante concentración de sílice, pues que el sílice lo que le hace este aspecto como vidrioso. Entonces nosotros hemos visto en estos años recientemente, hemos visto bastantes muestras de Guanacaste,
de ríos en la zona del Caribe, ¿verdad? Bastantes tipos de rocas verdes que se encuentran acá en Costa Rica, pero ninguna tiene las características de la jadeíta o del jade geológico. Sí, en general son cuarzos o rocas con bastante concentración de sílice y tonos verdes que posiblemente se los da algún mineral que tengan, ¿verdad? Entonces sí hay que hacer esa diferencia. Aquí en Costa Rica no hay jade geológico o jadeíta. Lo que sí hay son muchas rocas verdes o cuarzos verdes que tienen esta apariencia o esta tal vez imitación de jade geológica. Gracias. Tenemos una consulta de la profesora Evelyn Búcaro. Adelante, Evelyn. Muy buenas noches, mi nombre es Evelyn Búcaro, soy de Guatemala. Una pequeña acotación. El territorio de Guatemala está conformado de una manera muy particular. Tiene 3 placas tectónicas. Una de ellas es la del Coco, que va en la costa del sur, en el Pacífico, y es la que empuja a la masa continental. Luego tenemos la placa del Caribe, que incursiona o viene desde el Caribe y va a morir nuevamente al Pacífico, atraviesa parte del territorio. Y la tercera es la placa de la América del Norte. Esta definitivamente es una placa inmensa, porque la otra es más regional, la placa, la del Caribe. ¿Por qué hago mención de esto? Porque en algún momento, cuando uno ve el territorio nuestro y su conformación, la falla, más que el río, la falla del Motagua, ahí sí que es una fractura de la tierra, esta tiene más o menos 400 metros de largo, se origina en el municipio de Chichicastenango, departamento del Quiché, en fila hacia el Caribe, y se origina el río Motagua, pero digamos como al ser la fractura de la tierra, pues hay vertientes que no es la única vertiente, sino hay pequeños tributarios, pero lo importante es que es una enorme fractura. Y entonces, ¿por qué se hace esta fractura? Porque las 2 placas tectónicas, la una va contra la otra. Y entonces los minerales que están en el fondo, a través de los millones de años, emergen en superficie. Y por eso se llaman afloramientos. Y entonces es ahí donde se hace la extracción del jade, que se va a encontrar a lo largo de la falla del Motagua. Entonces, como característica, para que tengamos jade, tenemos que tener 2 placas tectónicas. Una que está batiendo contra la otra. Eso es una pequeña acotación. Y entonces hay una gama inmensa de colores en Guatemala que va desde el blanco hasta el negro, pasando por una cantidad de colores como lila, verdes más intensos, menos intensos, que jugó un papel determinante para las culturas mesoamericanas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el comentario. Sí, lo que se ha dicho, bueno, en el tema arqueológico también es que posiblemente en alguna otra zona, no necesariamente únicamente en este valle de Motagua, se pudo dar jade, tal vez en una cantidad menor, ¿verdad? Tal vez un fluido un poco más pequeño y que en algún momento a través del tiempo lo encontraron en otra zona y fue utilizado de igual forma, ¿verdad? Para hacer piezas. Entonces, siempre se ha buscado en otros espacios del continente para ver si existen otras fuentes, pero la que es la más grande o la más conocida es esta del Valle de Motagua. No, sí los hay. En el continente tenemos Alaska, tenemos en Canadá y ciertas partes de Estados Unidos. No, es por eso, porque en donde convergen las placas tectónicas, estas con la fuerza que ejercen a través de los millones de años, los minerales van a salir, por decir así, o emerger de la parte donde están, que es en el interior de la Tierra, hasta formar los afloramientos. Pero en la región de Mesoamérica, es más, yo le he preguntado a geólogos, porque tenemos la otra placa, es decir, como tenemos 2, les pregunto en la falla, donde está el Chicxulub, que es mucho más grande, que si han encontrado afloramientos de jade. Y me dicen que hasta el día de hoy, por lo menos en el territorio nuestro, no existen más que digamos, la única región determinada es la del
del Motagua. Correcto. Sí, bueno, recientemente se habla de estas del Caribe y de Sudamérica, que bueno, que hay que ver qué tal, ¿verdad? Cómo resultan esas. Bien, tenemos una pregunta más, la última antes de continuar con la videoconferencia, la hace la persona que se identifica como Bufete Iuris. Adelante. Sí, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Neftalí Madrigal y estoy muy interesado en esta charla. Un saludo a mi amigo Pablo Carvajal. Una pregunta. Se dice que el jade lila o lilac apareció en 1998 por ahí con el huracán Mitch. Mi pregunta concreta es si se han encontrado piezas precolombinas con este tipo de jade lila o no. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la jadeíta que sale en el río Motagua y, por ejemplo, el jade chino? Sí, bueno, en el caso de Costa Rica, no se han encontrado colgantes o piezas de este jade como de color lila. Posiblemente eso se deba porque el tema del concepto religioso o ritual del verde era el que se estaba buscando, ¿verdad? Que es el tratar de asociar estos colgantes a la fertilidad del agua y todo esto. Entonces, pues piezas o jades, rocas de jade de otros tonos, posiblemente serán dejados, ¿verdad? Que no eran utilizados. Y en el caso de, bueno, el jade chino, me dijo, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, creo que en estas zonas, tal vez no soy como tan experto, pero lo que yo entiendo es que en estas zonas la preferencia fue hacia la nefrita. El uso de la nefrita fue mayor que el del jade. También se utilizó el jade, claro, pero en cantidad diferente. Hay otras regiones también del mundo donde hay afloramientos de jade, pero posiblemente las poblaciones no la utilizaron, no hay registro de eso, y y ahí estuvieron siempre, ¿verdad? Pero nunca fueron utilizadas. Entonces, en el caso de estas poblaciones, sí, la nefrita tiene también otra, o bueno, una concentración de minerales diferentes a la jadita de acá, del Motagua. Y algo que yo, bueno, siempre se ha dicho es que en China preferían como estas cuestiones casi que translúcidas, ¿verdad? Donde la luz podía fluir a través de la pieza. En cambio, acá en Mesoamérica se buscan piezas más bien, bueno, en algunos casos translúcidas, pero que tengan estos veteados y que son tonos un poco más fuertes y no tan translúcidos como los que se ven allá en China. Perdón, nada más una cosita. ¿Qué es entonces la nefrita? A mí eso sí es una cuestión más de geólogos que de arqueólogos, ¿verdad? En este tema, pero es por una cuestión de mineral, de ciertos elementos químicos que tiene la pieza, ¿verdad? Que le hace la diferencia entre jadeíta y nefrita. Así a grandes rasgos, ¿verdad? Eso es algo que bueno, uno en estos documentos o en internet uno puede buscar un poco mejor químicamente cuál es esa diferencia. Bien, muchas gracias, profesor. Si gusta, continuamos con la charla. Contextos del jade en Costa Rica es su tema. Ok. En esta parte de los contextos del jade, lo que vamos a hacer es un repaso. Entonces, tratar de hacerlo lo más rápido posible para no alargar mucho la conferencia, pero desde todos los sitios o de los sitios más importantes donde se ha encontrado jade en Costa Rica. Tenemos 44 sitios, se han fechado del 800 antes de Cristo al 800 después de Cristo, perdón,
Y estos sitios, como ven en la imagen, se han distribuido en la zona de Guanacaste, el Valle Central, parte del Caribe, y hay unos sitios que se han encontrado hacia el sur, que son piezas sumamente pequeñitas y no parecieran ser como de la fase más importante del jade, sino más bien que pudieron haber llegado posteriormente. Entonces, el sitio con jade, una ofrenda de jade más antiguo que se ha reportado, es el 800, entre el rango del 800 al 390 antes de Cristo, y estamos hablando de que posiblemente eran grupos igualitarios, ¿verdad? Que tenían asentamientos pequeños, podían haberse movilizado en cierto espacio, no estaban completamente asentados, bueno, eso es lo que se tiene de referencia, o eran asentamientos muy pequeños, de grupos de personas muy pequeñas. Este sitio, que se conoce como La Regla, se ubica aquí en esta parte del Golfo. Y lo que se ha visto es que son ofrendas a individuos en forma de paquete o con los huesos acomodados de forma de paquete. En este sitio se encontraron 16 paquetes con 28 individuos. Entonces, era una zona de enterramiento en un manglar. Y lo importante es que se encontró este colgante, que si lo vemos es muy similar al que se encontraba en la zona maya, que era de este enterramiento de esta gobernante que tenía vínculos o que tenía estas connotaciones olmecas y mayas. Y si vemos el colgante es sumamente simple, tiene la forma del ave, el pico, ¿verdad? Y la forma del hacha en la parte inferior, que luego vamos a hablar un poco de los estilos del jade de Costa Rica. Bueno, en este tipo de enterramientos se encontraron individuos de 10 años, 12 años, de 20 hasta de 45. Entonces, podríamos decir que es una cuestión casi que comunitaria. El grupo que habitaban este espacio tenían estos espacios para enterrar y no había tanta diferencia entre los individuos. Posteriormente tenemos este otro rango temporal del 500 a.C. al 300 después de Cristo, con el sitio que se conocen, bueno, como Lomas Corral y Rempujo. Vamos a hablar de Rempujo. Este sitio que se encuentra en la parte del Golfo. Tenemos que las fosas tenían una forma de botella, bastante profundos, o en algunos casos bastante profundos, y en la parte final de la fosa era donde se depositaban los cuerpos. No se encontraron restos humanos, pero se cree que por la conformación de las ofrendas que vemos ahí, posiblemente eran un paquete o estaban depositados de tal forma que eran como un paquete. Y aquí lo que vemos es una gran cantidad de colgantes, pero que no son jade o jadeíta. Entonces, en algunos casos he dicho que, bueno, trataban de tal vez simular o de imitar los colgantes de jade. Y continúan con los estilos de abimorfos, ¿verdad? Bastante estilizados, y algunos con ya variantes o variaciones en el pico, en la parte superior. En este sitio se encontraron una gran cantidad de ocarinas. Luego tenemos Lomas Corral. Aquí ya vemos cómo se invierte un poco más de trabajo en la creación de la fosa o de los enterramientos, y se construyen estas grandes acumulaciones de roca, como una tapa de rocas relativamente grandes para cubrir los enterramientos. Y aquí sí estamos viendo colgantes de jade, ¿verdad? Ofrendados,
con otro tipo de piezas, pero bastante interesante el poder ver esta diferencia de grupos, ¿verdad? Donde se crean fosas tal vez un poco más comunales, con grupos o personas con ya un rango diferente, donde se invierte un poco más de tiempo y de trabajo para el enterramiento de los individuos. Luego tenemos este periodo, este rango entre el 100 al 545 después de Cristo, donde ya vamos, bueno, posiblemente ya estaríamos en un modo de vida un poco más aldeano, conoce, son sitios ya un poco más grandes con varias zonas habitacionales o espacios comunales, y vemos un auge del jade en estos rangos en adelante. Este periodo tenemos este sitio, el Corcha, en la zona Caribe de Costa Rica. Aquí lo que se encontró fue, bueno, tal vez las fotos de las personas aquí excavando no se nota bien, pero ellos están en la parte interna de un montículo. El enterramiento estaba a casi 61 centímetros de profundidad de un montículo posiblemente habitacional. Y entonces ya se ve también un cambio en que la persona casi que se le hizo este enterramiento únicamente para este individuo, y tenía sus ofrendas o sus colgantes de jade. Esto es ya unas variaciones que se están dando en estos periodos, en estos rangos de tiempo. Igual este otro sitio que se conoce como Las Huacas, en la parte de Guanacaste. Se cree que este sitio tenía, bueno, también no tenemos tal vez imágenes muy claras, pero tenía como unos 100 metros cuadrados. Y cuando llegaron a hacer las excavaciones ya había sido vaqueado, ¿verdad? Ya había sido saqueado, pero había una gran cantidad de todavía enterramientos. Y tenía o lo que se reporta es esta gran cantidad de metates con una gran cantidad de colgantes. Casi que muchos individuos con metates tenían ofrendas de colgantes de jade. Y aquí podríamos ver entonces otra conformación de los grupos que estaban acá, de ya separar posiblemente un cementerio para ciertos grupos o cierta élite de la zona, y en otro sector o en otros espacios para el resto de la población. Entre el 300 y el 500 después de Cristo tenemos un sitio que es sumamente interesante, que es este de Severo Ledesma. Aquí lo que vamos a encontrar son dos periodos de ocupación, bueno, que se conocen como el bosque y posteriormente selva. En la parte aquí inferior, izquierda, es el tipo de enterramiento más antiguo, podríamos decir, donde son bastante largos estos tipos de enterramientos, son bastante largos y consecutivos. Y en la parte superior izquierda lo que vemos es un enterramiento posterior, de una época posterior, donde se ven fosas construidas con estos cantos de río que tienen el piso, las paredes y la parte superior con cantos de río. Entonces, de igual forma, ¿verdad? Ya vemos que este sitio, Severo Ledesma, las poblaciones que estuvieron acá tuvieron bastante control durante mucho tiempo. Entonces, eso les da aún más capacidad o prestigio o posibilidades de poder construir, ya sean montículos o cementerios un poco más
especializados o separados, aislados, ¿verdad? De otros grupos. Y vemos también ofrendas cerámicas y de jades que se depositaban con los individuos. Posteriormente tenemos Talamanca de Tibás, entre el 300 y 500 después de Cristo. Y aquí, queda en el centro de San José, ¿verdad? En la zona de Tibás. Lo que tenemos aquí es que, bueno, estaba casi a 2 metros de profundidad y se encontraron posiblemente 4 enterramientos, pero el de la fotografía, es el principal, o el que llamaron principal. Y claro, cuando vemos las ofrendas que tenía de colgantes de jade, uno puede decir, de esta persona tenía bastante importancia para la comunidad, o tenía bastante estatus en la comunidad. Cuando se analizaron los restos óseos, se identificó que era un joven, no se supo si era femenino o masculino, pero sí que era muy joven este individuo, entre 18 y 25 años. Y tenía un colgante en forma de hacha, avimor, acá, y un colgante en forma de concha, estilo olmeca. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? Que un individuo de 25 años o menor ya podía acceder a un rango alto o muy alto en la comunidad para poder tener este tipo de colgantes o ofrendas. Lo otro que es particular es el ver una pieza olmeca junto a estilos costarricenses acá, ¿verdad? En Costa Rica, en un periodo tan tardío que es el 300, 500 después de Cristo. Aquí la única explicación sería de que esta pieza estuvo, no sé si guardada o administrada por estas personas que ocuparon este sitio en Talamanca, Tibás, y que a través del tiempo se la fueron pasando de padre a hijo, o a través, bueno, de los linajes, ¿verdad? Porque también en Costa Rica se habla que hay linajes más bien maternos, de la madre es la que hereda el poder, matrilineales, pero en el caso de esto no se sabe bien cómo fue que llegó esta pieza olmeca acá. Podríamos decir que, como es la evidencia en otros tipos de piezas, que más bien sería a través de grupos mayas, que es traído acá posteriormente de una ocupación olmeca. Entonces todavía no se tiene bien claro. Lo que podemos decir es que este individuo nació con un estatus muy alto, y esto marca de mucha importancia el tema del cómo yo desde el nacimiento heredo poder, y explicado tal vez hasta religiosamente, ¿verdad? Decir, bueno, el clan tal o el grupo tal, nuestro Dios o nuestra deidad le heredó esta posibilidad de tener este estatus o este rol dentro de la comunidad. Entonces, a través de estas piezas uno puede pensar y relacionar mucho de la dinámica social que pudo haber cumplido este individuo en vida. Eso es sumamente interesante el poderlo ver. Que posteriormente de este periodo veríamos los grupos cacicales. Entonces, ya desde periodos un poco más antiguos, ya se están conformando las raíces de lo que serían ya cacicazgos bastante conformados. Tenemos este otro sitio, Montestele, en la parte Bagaces, donde lo que vamos a ver son montículos bastante grandes, no como los que habíamos visto anteriormente en este sitio de Lomas Corral, sino ya son montículos funerarios con una gran acumulación de rocas. Y en la parte inferior
o interior es donde vamos a encontrar los individuos con sus ofrendas y depositados. También aquí ya vemos cómo estos personajes, ¿verdad?, antropomorfos en los colgantes son más predominantes. Eso luego lo vamos a ver un poco más adelante. Luego tenemos este periodo del 300-800 después de Cristo. Este sitio Mama Inés es muy interesante porque lo que vamos a encontrar son urnas funerarias, individuos que se quemaron junto a piezas, ¿verdad? Y todo este tipo de ofrendas, posiblemente textiles también, se queman los cuerpos y las cenizas son depositadas dentro de estas piezas o estas ollas y son cubiertas o tapadas con escotillas. Aquí se encontraron ofrendas de jade y obsidiana. Entonces hay que ir visualizando todas estas dinámicas de grupos que tienen prácticas rituales funerarias muy diferentes a otras, y entonces podríamos estar hablando de que hay una gran diversidad de grupos que tienen acceso al jade, aunque todos tengan una misma raíz chibcha, ¿verdad? En este sentido, posiblemente eran grupos que tenían prácticas diferentes de, por en este caso, el enterramiento. Luego tenemos este 300-800, que ya es el último contexto que vamos a ver ahora. De cada uno de estos contextos uno puede hablar y hablar y hablar y hablar, pero trato de hacerlo lo más resumido posible para que tengan la información tal vez más importante. Aquí lo que vemos es un enterramiento. En este sitio se encontraron 34 rasgos o fosas funerarias o enterramientos. Y este que vemos aquí en la imagen es tal vez el más importante porque se encontró un colgante, este de acá, conocido, bueno, como el jade, ¿verdad?, con piezas de oro. Y este hasta la fecha es el único sitio arqueológico en Costa Rica donde se ha encontrado ofrendas de jade y oro combinadas. También se encontraron piezas a medio trabajar, recortadas ¿verdad? Y tal vez ahí en proceso de elaboración, y algunas herramientas que luego las vamos a ver que indicarían, ¿verdad?, que en el sitio posiblemente se trabajó estas piezas. Pero si vemos ya el diseño, el estilo, ya no es como los otros colgantes que se han encontrado. También estas son, creo que son lutitas, no es jade, entonces también hay una escasez del material. Y aquí vamos entonces al tema de los estilos de jade y la cronología en relación a todos estos contextos que hemos visto. Y aquí, bueno, voy a citar a una colega y arqueóloga, Waka Kubuyama, que en el 2019 trabajó una clasificación sumamente detallada de los colgantes. Y vamos a hacer tal vez señalar lo que sería antropomorfo, aviformo, bueno, felino, quimera y hacha. Estos antropomorfos, hay una subdivisión por la parte superior, ¿verdad? En algunos casos vienen con algún diseño bicéfalo o con un tipo de sombrero grabado. También los avimorfos vienen de forma simple, sin ninguna decoración en la parte superior, son aves, sin nada en la parte superior, o tal vez con un tocado. Esto es simulando el otus de los búhos, y algunos con crestas, que bueno, ahora los vamos a ver un poco mejor. Entonces, cuando vemos la cronología en relación a los estilos, hay varias cosas que se pueden mencionar sobre esto. Primero, bueno, que en esta tabla o en este gráfico de acá, tratamos de ordenarlos del más antiguo al más reciente,
con los rangos temporales de interés. Y lo que vemos es que al inicio tenemos que están llegando posiblemente colgantes que no fueron trabajados acá, tal vez fueron trabajados en la zona mesoamericana y llegaron acá y son dirigidos a personas específicas o líderes específicos. Bien, en ese caso lo que vamos a hacer, profesor, es abrir el periodo de preguntas. Vamos a empezar en este caso con la señora Evelyn. Por favor, doña Evelyn, adelante. Muchísimas gracias por la presentación, pues es todo un aprendizaje. Una consulta, cuando se ve en los enterramientos, o perdón, que hay una cantidad de pendientes de jade que están vinculados a los metates, ¿qué otros elementos hay? Y perdón, ¿a qué cultura pertenece? Bueno, este sitio se encuentra en la parte de Guanacaste. Si me hablan de, bueno, de cultura, de qué grupos o qué culturas estuvieron en esta zona, bueno, yo en general hablo de Chibcha, ¿verdad? Porque es una región histórica Chibcha. Pero hay un periodo que no es este, de ocupación, que va a ser posterior, en donde ya llegan grupos migrantes mesoamericanos, como chorotegas y nicaraos. Anterior a estos grupos, posiblemente habían unos grupos llamados corovicides, pero no se tienen referencias tan claras o como para poder decir, claro, este asentamiento, este enterramiento es de tal grupo. Yo en general le hablaría de chibchas, ¿verdad? Y sí, perdón. ¿De qué periodo estamos hablando? ¿De qué época, perdón? Del 180 o sí, 180 después de Cristo al 525 después de Cristo. Este es el rango temporal para este enterramiento en particular. Los grupos chorotegas y nicaraos creo que están fechados su llegada cerca del 900 después de Cristo, entonces estos grupos anteriores yo les llamaría chibcha en general. Algunos le podrían decir corovicides, pero no es algo como arqueológicamente tan claramente de decirlo así. Y este sitio fue guaqueado anteriormente de que se hicieran estas excavaciones, pero sí se encontraron muchos metates y masas y obviamente, bueno, muchos fragmentos cerámicos de piezas, ¿verdad? Pero sí está bastante alterado. Y también el reporte de este sitio en particular no es tan claro en algunas cosas que uno desearía, ¿verdad? Como para poder correlacionar mejor los contextos. Bien, gracias. Tenemos alguna pregunta de parte de la persona identificada como Moto G7. Adelante. Gracias. Sí, muchas gracias. Ya habló de lo que iba a preguntar, ya está resuelta la duda. Muchas gracias. ¿De dónde me habla, amigo? De la ciudad de Guatemala. ¿Y su nombre es? William. Gracias, don William. Le agradecemos su participación esta noche. Gracias. Gracias, bonita conferencia, gracias. Bien, tenemos también una consulta de parte de la persona que se identifica como Buffet Iuris. Adelante. ¿Qué es eso de las piezas de las herencias? Perdón, es que no le escuché la primera pregunta. Ajá, muy bien, gracias. Sí, ¿qué tenemos de cierto de el sacrificio de las piezas que las quebraban y las enterraban quebradas? Y de las herencias. Y de las herencias. Bueno, sí, muchas gracias. Sí se ¿De dónde me habla, amigo? Sí. Perdón. He encontrado bastantes piezas con orificios o dañadas que, bueno, ritualmente sí se hablarían de que estas piezas se quiebran o se deterioran o se dañan a propósito en la parte en el ritual funerario.
Hay una en particular que se conocen como África trípode, que se entierra al individuo y se cubre, y en la parte superior se comienzan a quebrar una gran cantidad de piezas de este tipo sobre los enterramientos. Entonces, sí se encuentran ritualmente quebradas o dañadas piezas, ¿verdad? Que por eso le dicen matadas. Pero bueno, eso es como generalmente se les dice, no necesariamente sería como el mejor nombre para este tipo de rituales. Y en el caso de las herencias, que también es, es un nombre que se le ha puesto y no creo que sea como el correcto, son piezas que se cortan a la mitad, se seccionan a la mitad. Arqueológicamente no se han encontrado en contextos arqueológicos como para uno poder decir, claro, sí, es una herencia y se hizo tal cosa y se ofrendó la otra y se le dejó a otro individuo y se encontró la otra parte en otro contexto, ¿verdad? Y que genéticamente a la hora de analizar los restos óseos, genéticamente dieron de que sí, eran hermanos o parientes o lo que sea. Eso arqueológicamente no se ha logrado encontrar. Entonces hay mucha especulación en el sentido de eso, de que sí, las piezas se cortan y se muestra y se da la herencia. También hay otros que dicen que la pieza a veces se corta y se le manda con un mensajero como para indicar que ese mensaje fue hecho por el jefe o la jefa, ¿verdad? Y del mensaje se lleva la pieza para demostrar que así lo es. Yo creo que en Costa Rica, bueno, todavía falta mucho por investigar en ese tema y por ahorita solo hay como especulaciones. Bien, muchísimas gracias. Tenemos la pregunta de don Héctor Castillo. Adelante, don Héctor. Sí, buenas noches. La consulta que yo tenía es con respecto a si en algún segmento de la investigación han podido determinar si X o Y pieza haya sido utilizada como para una jerarquía específica. Me explico mejor. Qué sé yo, el jade imperial que usted lo comentó ahora para la persona de más rango, y tal vez algunas otras piezas que tal vez no sean de jade hayan sido utilizadas para, qué sé yo, para algún soldado o algún otro tipo de rango menor. Esa era mi consulta. Profesor, y antes de que usted conteste la pregunta de don Héctor Castillo, tenemos una pregunta en Facebook Live y es si en el Parque Nacional Carara, específicamente en el Parque Nacional Carara, se ha encontrado jade. Gracias. Bueno, los informes de Carara no he visto que se haya encontrado jades. Creo que es una zona que se llama, es un sitio que se llama Lomas Entierro, que ahí se han encontrado algunas piezas como de este tipo, pero ahorita no recuerdo bastante bien la información. Tengo varios compañeros que han trabajado en esa zona y, y ellos tal vez tienen mayor claridad, pero creo que ahí ese sitio, Lomas Entierro, es donde se han encontrado una gran cantidad de enterramientos y no sé si uno que otro colgante. En la otra pregunta del compañero, que si hay alguna diferenciación tal vez por el tipo de colgantes, yo creo que en periodos iniciales no hay como, o sea, simplemente el hecho de ya yo portar un jade ya me da el rango o el estatus diferente a los otros. Pero cuando se da esta expansión o esta auge del jade, lo que vamos a ver es la calidad del trabajo en la pieza. Y bueno, el tamaño, ¿verdad? Hay piezas como esta que está aquí, del lado derecho,
que si usted lo ve, tiene unas técnicas de trabajo tan bien elaboradas o tan bien ejecutadas, que no se ven como estos rayones, sino más bien son como desgastes muy finos en la parte de los ojos superior, ¿verdad? Esta parte de acá. Esto no es simplemente agarrar y con alguna herramienta rayar o raspar el colgante. Estos desgastes en las partes laterales hacia el pico, estas protuberancias que tiene en la parte superior y en la parte del pico y en la parte superior de la cabeza, ahí se ve que el artesano o la artesana que estuvo trabajando con estas piezas tenía un gran conocimiento y no era cualquiera que iba a agarrar un bloque de jade, ¿verdad? O una preforma de jade de 20 centímetros y iba a trabajarlo ahí a ver qué salía. Sí se ve esta casi que perfección del trabajo en los colgantes, y eso sí va a marcar una diferencia al yo tener este tipo de piezas con el resto de gente que tal vez sí tenga jade, ¿verdad? O gobernantes o jefes que tengan jades, pero yo tengo este otro que me da un estatus aún más alto. Bien, muchísimas gracias. Tenemos también una pregunta de parte de la persona que se identifica como Tairóptera. Adelante. Listo. Profesor, una consulta, digamos, hacia el sur, lo que es Batambalo, Yacero, Terra Basierpe, se ha encontrado jade. Ahí creo que se encontró un colgante muy pequeño y no sé si era jade. Y también pareciera ser como casi que llegó ahí como de rebote, ¿verdad? No es que la población, la ocupación que había en este territorio tenía una preferencia o un estatus alto por el jade. Posteriormente sí se ve eso con el oro, ¿verdad? El oro era utilizado por las élites y los grupos dominantes en esa zona del sur. Entonces ahí sí se ve una gran diferencia. Profesor, otra consultita. ¿En algún momento llegó a escasear el material, dado que, digamos, en algunos museos se pueden observar collares de cerámica, incluso platos pectorales de cerámica? Sí hay como una escasez en los últimos periodos, pero es posiblemente por estos conflictos que hay o la ruptura de las rutas de comercio entre Mesoamérica y la parte sur de Centroamérica. El hecho de que colapsen sitios mayas, ¿verdad? En estos periodos provoca que ya no haya comercio, o ya no haya esa preferencia en llevar jade hacia la parte sur. También hay tal vez un auge en la producción de oro, ¿verdad? Viene aumentando, y eso puede generar que los grupos locales digan, bueno, no, o sea, ya está escaseando el jade, pero hay bastante oro y los grupos dominantes están prefiriendo el oro, entonces vamos a comenzar a trabajar o a preferir el oro. Eso sí es algo que se podría mencionar en el caso de Costa Rica. El hecho de que existan collares de cerámica o pectorales de cerámica y colgantes de rocas que uno en cualquier río puede encontrar, eso no es un indicativo de escasez. Eso es tal vez un indicativo de que los materiales o los jades son utilizados únicamente por la élite, y el resto del grupo de las personas que quieran indicar su poder no tienen acceso. Entonces yo busco otro material o otra cosa como para imitar. Y eso actualmente se ve, ¿verdad? Como hay grupos con estatus económicos más altos y tienen marcas, hasta que uno puede identificar cuáles marcas usa la gente con plata, ¿verdad? Y existen imitaciones, ¿verdad? De productos.
Entonces eso es algo que es posible que se diera en esas épocas. Gracias. Tenemos una pregunta también, en este caso, de Evelyn Búcaro. Adelante, Evelyn. Perdón, nuevamente yo. Me interesa tantísimo lo del jade porque es curioso que en Costa Rica exista tanto y que indudablemente fue producto de las vías de comercio que existieron en la región y luego empieza a decaer y se ve que entran otros pueblos u otras civilizaciones o como pudiéramos decirle, se me vale, no, otras culturas, perdón, que llegan del sur o de otras regiones. Ahora, la pregunta es, en Guatemala hay lugares donde se han encontrado incrustaciones de jade en la dentición. ¿Tienen ustedes algún ejemplo de ello en dentición, incrustaciones de jade? Sí, sí, sí. Esto se da bueno, hay desgastes y hay incrustaciones. Esos dos tipos de prácticas en el desgaste de dientes y incrustaciones se dio, pero es algo como que sucedió en una época terminal. Podríamos hablar, bueno, para los grupos chorotegas y nicaraos, posterior al 1000 después de Cristo, cuando se comienzan a encontrar estos desgastes, modificaciones también en el cráneo, cómo se alargaban los cráneos y estas incrustaciones que bueno, yo creo que aquí en Costa Rica no se han analizado a ver si son exactamente jadeíta o si es algún otro tipo de roca verde. Pero esas prácticas se dan al final. Anteriormente no se han visto en la zona de Guanacaste, porque es donde se preservan mejor los restos óseos. Porque en la zona del Caribe, ahí los restos óseos no se conservan al punto de nada. Entonces, si se dieron esas prácticas, no se pueden ver. Bien, don William Juan, ¿tiene alguna pregunta, don William? Sí, buenas noches, profesor. Viera que adquirimos una propiedad hace poco en Guanacaste, cerca de un río, y encontramos en esta propiedad una área donde pareciera que hay un cementerio indígena, porque es una área donde está, pues, a nivel del río, ¿verdad? Que es vega, tierra suave. Y hay un cubículo de tierra, o de piedra más bien, piedra blanca, que no es original de ahí. Y aparte de eso, después del terremoto se hizo una franja, una fisura, que en el pavimento se alzó como un tipo muerto, digámoslo así. Después de ahí se han encontrado muchas tiestos de barro y también muchas piedras que salen de color verde, de otros colores que traen franjas un poco extrañas. Y de hecho va mucha gente ahí porque es muy bonito. Entonces la gente saca las piedras del río y las pone ahí afuera. Yo cada vez que voy ahí, porque tengo muchos sembradíos ahí, voy y encuentro un montón de piedras de diferentes colores. Me pareciera que han tratado de encontrar esa huaca, digámoslo así, y no han podido encontrarla. Alguien nativo de ahí me dijo que dónde estaba y fui y la encontré. Entonces es interesante. No sé qué. La pregunta sería bueno, eso. Ajá. Más que respuesta es un consejo. Nosotros en arqueología, el poder encontrar contextos ¿verdad? Que no sean alterados es ideal. Y si fuera el caso de que este es un contexto arqueológico, sería sumamente importante de que se pueda investigar. Un primer indicativo que uno siempre ve si es un sitio arqueológico es la presencia de tiestos, fragmentos cerámicos ahí en superficie. El consejo que le doy sería comunicarse con el Museo Nacional. Los números están en la página ahí de internet de ellos, y ellos también a través de internet tienen una sección ahí donde yo puedo escribir y reportar, miren, en mis terrenos están apareciendo este tipo de cosas, y va a llegar un arqueólogo o arqueóloga en algún momento para ver
qué es lo que usted está viendo, ¿verdad? Y si realmente es un sitio arqueológico y si implicaría alguna excavación. Y yo siempre le digo a la gente que tranquilos, que eso es más bien un aporte que usted está haciendo a la historia y a la cultura de Costa Rica. No es que le van a llegar y quitar el terreno y lo van a expropiar, eso no sucede, ¿verdad? Eso no pasa acá en Costa Rica. Lo que va a hacer más bien es ayudarle a administrar mejor ese recurso arqueológico que está ahí. Si es un sitio aún más grande, poder definir y decirle, vea, este sector de acá es habitacional y este sector de acá es funerario, porque a veces la gente dice, quiero encontrar la huaca o encontré una huaca, y tal vez en los pies está todo el contexto habitacional de cómo vivían ellos, de qué es lo que estaban comiendo, cómo era la forma en que estaban viviendo, y el enterramiento es nada más una parte, un reflejo de una época, ¿verdad? De un enterramiento de una persona, y no toda la práctica culturales que se pudieron en el Estado. Entonces siempre es mejor llamar al Museo Nacional y que alguien vaya para que reconozca el sitio o la zona y si sea necesario poder hacer una excavación, que eso sería genial, ¿verdad? Poder encontrar más contextos y poder explicar mejor la historia de nuestros antepasados con eso. Bien, entonces estaríamos dando por terminada la charla de la presentación del profesor Sergio García, agradeciéndole, por supuesto, desde ahora, el hecho de que él donara su tiempo para que ustedes tuvieran la posibilidad de nosotros también, por supuesto, de escuchar todos los conocimientos que él nos ha traído acá, estos apuntes para el guiado relacionado con el JADE, invitarlos a que conozcan el campo de trabajo de don Sergio, que por supuesto es el Museo del JADE, donde se desarrolla un trabajo fantástico de parte del Instituto Nacional de Seguros, y pues el trabajo de sus arqueólogos es dispersado afortunadamente de forma democrática entre todos nosotros. Es un museo que merece su visitación. Son 5 pisos de historia encapsulada que nos hacen pues remembrar básicamente nuestro legado, ¿verdad? El que tenemos hoy en día y que proviene básicamente de un momento ancestral que hace que Costa Rica como territorio sea parte de esa Mesoamérica en una gran medida y también de otras culturas que estaban hacia el sur. Don Sergio, no sé si usted quiere la audiencia. Sí, no, de agradecer a todas las personas que se conectaron y que han prestado atención este rato. Yo sumamente feliz y realmente me agrada mucho que se puedan abrir estos espacios para compartir con la gente del trabajo que uno ha hecho y de lo que uno ha recopilado o leído.